Como decía hace un ratito atrás, estamos llegando al final de la primera carta de Corintios. Estamos hoy en el capítulo 15 y la próxima semana ya cerramos con el capítulo 16. El capítulo 15 vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Quiero invitarle a abrir su Biblia o a participar de la lectura que va a ser también proyectada. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 en adelante, en la Nueva Versión Internacional, leo para ustedes. Ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. La carta a los Corintios ha abordado una diversidad de temas y aquí va a abrirse a un tema distinto y nuevo que no ha abordado anteriormente en el desarrollo de la carta y tiene que ver con la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos era un tema que no estaba siendo bien comprendido por la iglesia en Corinto como todos los demás temas anteriormente desarrollados en la carta. Vemos que hay una falta de comprensión a pesar de que previamente se les ha enseñado de tal o cual tema, pero ellos no entienden, desconocen o tergiversan de frentón la enseñanza que se les ha comunicado por parte del apóstol. Y en torno a la resurrección circulaban en las iglesias en Corinto las más diversas opiniones, aunque tenían un trasfondo griego y también una matriz judía, el pensamiento que desarrolla Pablo, y aunque eran cristianos, muchos de ellos asimilaban ideas propias de la cultura griega. Recordemos que hace algunas semanas atrás se nos explicó cómo había un pensamiento dualista en los griegos que persiste hasta el día de hoy de muchas maneras. Y este pensamiento dualista habla de que el espíritu es lo bueno, por un lado, y la carne, el cuerpo, es lo malo. La carne, el cuerpo, es la prisión del espíritu. Por lo tanto, el espíritu debe ser liberado a través de la muerte de esta prisión. Es lo que ellos piensan. Hay muchos que ellos piensan de esa manera.
Y este pensamiento está dentro de la iglesia en Corinto, y Pablo tiene que corregirlo. Hay una negación del cuerpo. Algunos pensaban que la resurrección era una cuestión solamente espiritual, producto de que el cuerpo es malo. No se concebía la idea de que hubiese una resurrección corporal. La resurrección espiritual, decían algunos, ya había tenido lugar. Ya se había producido esa resurrección de una manera distinta a lo que Pablo enseñaba, de una manera más espiritual. Negaban entonces muchos de los que eran parte de la iglesia la resurrección corporal de los creyentes. Los judíos, por otra parte, o la tradición judía, había abrazado la esperanza de la resurrección. Ya los profetas habían anunciado acerca de ella, aunque no sabían hasta la venida de Cristo cómo esto se iba a dar. Los saduceos, un sector del judaísmo, a diferencia de los fariseos, de donde proviene Pablo, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos tenían como textos el Pentateuco, y como en el Pentateuco no se enseña nada acerca de la resurrección, esto se va a hablar luego a través de los profetas, entonces los saduceos en consecuencia no creían que hubiese una resurrección corporal. En el 1 de Corintios, capítulo 15, Pablo va a responder a una serie de ideas distorsionadas acerca de la resurrección de los creyentes. Y va a tener que explicar algo que ya les ha enseñado. Una vez más nos encontramos con algo que Pablo ya le ha enseñado a la iglesia, pero ellos o no entienden, o no comprenden, o se han dejado llevar por estas ideas y han mezclado la enseñanza de Pablo con estas ideas que son propias de la cultura circundante, la cultura a la que ellos pertenecen, la cultura griega. Algunos miembros de la comunidad, dice el capítulo 15 con mucha claridad, no creían en la resurrección de los muertos y hablaban de esto abiertamente. 1 de Corintios, capítulo 15, en el versículo 12 se dice que algunos hablan y dicen, no hay resurrección de los muertos. Y por tanto entonces los muertos no resucitan. Pablo tendrá que corregir esto y entre los versículos 1 y 11 él va a explicar o va a argumentar, va a fundamentar desde dónde es que se enseña que hay una resurrección de los muertos. El versículo 3 del pasaje que tenemos hoy día dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Pablo dice que yo ya les transmití esto, yo ya les enseñé, ya les entregué esta enseñanza. Y esta es una enseñanza que él va a desarrollar en los versículos 1 al 11, no es algo que a él se le ocurrió o que solamente él enseñe. En toda la sección del versículo 1 al 11, Pablo va a fundamentar y va a dar explicaciones y razones acerca de la resurrección de los muertos como algo que es una enseñanza de la iglesia cristiana desde el comienzo. Pablo dice que él ha recibido y espera que sus oyentes acepten esta enseñanza que es parte de la tradición, es parte del credo de la iglesia cristiana en el primer siglo, muy tempranamente, desde sus orígenes, desde su inicio, pero que también la enseñen y la comuniquen a otros. La idea en el texto, en su idioma original, de transmitir, involucra la idea de también, a su vez, volver a comunicar a otros. Es decir, el que recibe la enseñanza debe a su vez estar dispuesto a comunicarla a otros, a nuevas generaciones. Y esto es algo que no está ocurriendo en la iglesia en Corinto. Él, Pablo, es uno más de todos aquellos comunicadores de este mensaje, de este credo, de esta fe en Jesucristo. Y él va a enunciar, él va a mostrar una lista en la que descansa esta tradición y esta fe, este credo acerca de la resurrección de Jesús. Dice que Jesucristo se le apareció a Cefas, luego a los discípulos, en un momento se le apareció a más de 500 hermanos, se le apareció a Santiago, y dice la traducción, nueva traducción internacional, la nueva versión internacional, dice, y por último se me apareció a mí, como alguien nacido fuera de tiempo.
Pablo fundamenta la enseñanza de la resurrección en toda la tradición de creyentes y cristianos que fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús desde el primer día, desde el día de la resurrección de Jesús. El versículo 4 dice que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. El credo, la fórmula que ellos tenían para expresar esto acerca de Jesús, habla precisamente acerca de la muerte, que fue sepultado y que resucitó de los muertos. Y para algunos acá puede entenderse esta idea del tercer día. En el primer día Jesús muere, en el segundo día permanece en el sepulcro y en el tercer día Jesús resucita. Esto es algo, dice Pablo, que se ha enseñado desde el primer día y se ha comunicado por los apóstoles y por los demás discípulos de Jesús durante el transcurso de todos los años que la iglesia llevaba hasta ese momento, a ese punto. La expresión resucitó al tercer día subraya la idea de que con la resurrección de Jesús nace este nuevo tiempo, se inicia este nuevo tiempo, este nuevo momento, este nuevo comienzo de estos nuevos tiempos para la humanidad. Pero apunta también a ese hecho histórico, no solamente la resurrección de Jesús en el credo, en esta fórmula de enseñanza, de transmisión acerca de la verdad del Evangelio, no solamente apunta a esta esperanza de esto nuevo que Dios trae a este mundo a través de la resurrección, sino que apunta al hecho histórico. La resurrección fue real, tuvo lugar en un momento, en un lugar, en la persona de Jesús. Y el pasaje dice, de acuerdo a las Escrituras, Pablo fundamenta además el hecho de la resurrección de Jesucristo en las mismas Escrituras. Oseas, Isaías, Daniel, por ejemplo, hablan acerca de la idea de la resurrección, de aquellos que van a volver a la vida. Aunque el texto en la carta a Pablo no habla acerca de cuáles son esas escrituras, pero nosotros conocemos que son los profetas los que van comunicando incipientemente un conocimiento y una esperanza muy básica inicialmente acerca de la resurrección, sin entender mucho de qué se trata, pero se concreta, se clarifica y se sostiene del hecho de la resurrección de Cristo levantándose por el poder de Dios de la tumba. Allí fundamenta Pablo la enseñanza de la resurrección. Hay testigos oculares, yo mismo lo vi y les comunico a ustedes. Murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. Esto es algo que se comunica, la fórmula en que se comunica este hecho del Evangelio, de la vida y muerte de Jesús. Está escrito en el Antiguo Testamento, las Escrituras anuncian acerca de la esperanza de la resurrección. Ahí está, frente al hecho de que ellos están negando o cuestionan el hecho de la resurrección. Versículo 8, y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Y ahí menciona, ¿cierto?, a todos estos testigos, las Escrituras, como fundamento, como fuente de autoridad para hablar y enseñar de la resurrección de Jesucristo. Versículo 11. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Parece ser que no está en cuestionamiento por parte de la iglesia en Corinto la resurrección de Jesús. Pablo solamente se las recuerda. Dice el versículo 11, y esto es lo que ustedes han creído. Tiene un lugar en la predicación la resurrección de Jesús, en la confesión de fe de ellos, y ellos lo han creído. En la sección siguiente, los versículos 12 al 18, leemos: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, que es lo que ellos creían, aseguraban y tenían por convicción, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Porque si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Como que Pablo le dice, a ver,
paremos un poco aquí. Pensemos de manera lógica. ¿Ustedes creen que Jesús resucitó? Se les enseñó y dice el versículo 11, y esto es lo que ustedes creen. Bueno, si creen que Él resucitó de los muertos al tercer día, ¿cómo entonces dicen que no hay resurrección? Ellos tenían un problema en creer en la resurrección de los creyentes, negando que había resurrección. Pero al negar que había resurrección, entonces estaban negando la resurrección de Cristo, en la que claramente dice el pasaje, sí creían. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Es un serio problema plantear, obviar, negar que la resurrección no es real y no tiene lugar. El problema con la afirmación de que no hay resurrección es que entonces la esperanza es vacía del creyente. Porque la resurrección de Cristo y la posterior resurrección de los muertos, de los que han creído en Jesús, es la esperanza más maravillosa de la que podemos aferrarnos y que podemos abrazar mientras transitamos en esta vida, queridos y queridas. Dice, si ustedes no creen en la resurrección de los muertos, su fe no tiene ningún sentido. Es algo ilusorio. No sirve para nada. Versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Algunos filósofos griegos decían, la esperanza de la resurrección es la esperanza de los cerdos. Una vez emancipada el alma del cuerpo, jamás volverá a ser encarcelada. Y este pensamiento griego estaba metido en las iglesias. Y dijimos al comienzo de una de las razones por las que ellos probablemente niegan la resurrección corporal de los creyentes. Si no hay resurrección, está argumentando de manera lógica Pablo, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces su fe es vacía, es algo ilusorio, no sirve para nada. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación, además, no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Si no creen en la resurrección de los creyentes, entonces quienes han partido ya de este mundo, quienes han muerto, no tienen ninguna esperanza. Pero tampoco la tienen ustedes mientras transitan por esta vida, les dice el apóstol. El versículo 20 continúa diciendo, versículo 19, que es una esperanza falsa para este mundo, y es una esperanza entonces sin sentido. Quiten la resurrección, que es parte fundamental de la fe, de las convicciones y de la esperanza cristiana. Quiten la resurrección, le dice Pablo a los corintios, y no tienen nada. No hay esperanza futura. Ni ustedes, ni los que han muerto en Cristo. Lo cierto es que los discípulos habían testificado acerca de la resurrección. Las Escrituras ya hablaban acerca de eso. Ellos creían en la resurrección de Cristo. ¿Por qué entonces no creen en la resurrección final de los creyentes? Por estas enseñanzas que se habían introducido en la iglesia en Corinto y que tenía un trasfondo griego. El versículo 21 y 22 nos dice que así como la muerte entró por un hombre, por un ser humano, Adán, también por un hombre, Jesucristo, entra también la esperanza de resurrección. Pablo apunta al hecho de que la muerte es consecuencia de la rebelión humana, del pecado humano, producto de esta pretensión de querer ser como Dios. Y habla acerca de Adán como aquel a través del cual entra la muerte, entra el pecado y la muerte como consecuencia de ello. Queridos, ninguno de nosotros
estará exento de experimentar la muerte física. Todos atravesaremos por ese momento. Esta semana han sido varias las personas, familiares de nuestros hermanos y hermanas, que han partido hoy día a la presencia del Señor. Y no sabemos cuándo nosotros partiremos. ¿Cuántos son nuestros días? El salmista dice que nuestros días son cortos. David dice, hazme saber cuántos son mis días y a tener presente que mi vida es pasajera. Pero así como es una realidad la muerte para todos nosotros, dice el apóstol Pablo, así como tendremos que experimentar la muerte como una consecuencia del pecado que ha entrado en la humanidad y del cual nosotros también somos culpables individualmente, también es cierto, dice Pablo, que por un hombre, por un ser humano, Jesús, entró la vida y la posibilidad de resurrección para todos, dice el pasaje. Para todos, va a explicar Pablo en su carta, a todos los que están en Cristo. Queridos, Pablo está diciendo que tan cierta como es la experiencia de la muerte para el ser humano, que podemos palpar, vivenciar en nuestros seres queridos, en nuestros amigos, en hermanos y hermanas de la iglesia, tan cierto como que eso es algo parte de la experiencia humana, será el hecho de la resurrección del creyente, porque Cristo resucitó y ha traído también para nosotros una vida nueva y la esperanza de resurrección. Versículo 25. Porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio, y el último enemigo que será destruido es la muerte. En este pasaje, Pablo describe el tiempo final, desde una mirada acerca del tiempo escatológico que se ha inaugurado con Jesús y que tiene un momento culminante con la manifestación de Jesús. Y dice que cuando Cristo se manifieste, va a poner bajo sus pies, va a poner bajo su dominio todos los poderes de este mundo. Y dice el pasaje, y el último enemigo que será destruido es la muerte. El único que ha mostrado tener poder sobre la muerte ha sido el que resucitó de la tumba al tercer día. El único que puede destruir, queridos, todas las consecuencias del pecado, y eso incluye el peor enemigo de la humanidad, la muerte, es Jesús. Y Él un día, dice el pasaje, va a terminar con el dominio de la muerte, destruyéndola, eliminando todas las consecuencias del pecado, lo que incluye la muerte. Y ya no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Algunos decían la resurrección ya ocurrió de manera espiritual. Pablo dice, no, la resurrección no ha ocurrido, va a ocurrir en el tiempo final, al término de la historia, cuando Cristo se manifieste. Y Él es el único que tiene el poder para derrotar al enemigo que es la muerte. La muerte se presenta en este pasaje como un enemigo de Cristo. Un enemigo al cual Él está decidido a vencer, derrotar. Y no darle nunca más lugar, no tendrá la muerte nunca más cabida en la experiencia humana. El dolor, el aguijón de la muerte, el sufrimiento que trae a la experiencia humana, queridos, ya sea porque la experimentemos nosotros o la experimentamos por la partida de nuestros seres queridos, nunca más tendrá lugar en la experiencia de la vida humana de este reino de Dios y de su pueblo que estará en la presencia de Él. Esta es una esperanza maravillosa, maravillosa. Es una esperanza que transforma nuestra forma de ver la eternidad, pero también transforma nuestra forma de ver el presente. La resurrección, dice Pablo, no ha ocurrido todavía, Corintios. No ha ocurrido todavía. No es espiritual, es una resurrección corporal. Y va a tener lugar cuando Cristo se manifieste. No ha ocurrido. Será al final del tiempo, será corporal. Será venciendo definitivamente a la muerte, le dice Pablo. Esto es la consecuencia total del pecado en la existencia humana, va a ser destruida. Y esa es la esperanza que Pablo le da a estos creyentes. Y sigue su argumento, dice en el versículo 29, si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos, si en definitiva los muertos no resucitan? ¿Por qué se bautizan por ellos? Y nosotros,
los apóstoles, ¿por qué nos exponemos a peligros a todas horas? Que cada día muero, hermanos. Es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué he ganado, sí, solo por motivos humanos? En Éfeso, por ejemplo, luché contra las fieras. Continuando su argumento, Pablo dice, si no existe la resurrección, ¿por qué se bautizan por los muertos? Esta es una práctica en la iglesia en el primer siglo. ¿Qué obtengo yo de esforzarme por predicar el Evangelio y enfrentarme a fieras, como lo hice en Éfeso, si la resurrección es real? Un paréntesis importante acá tiene que ver con esto de bautizarse por los muertos. Algunos eruditos explican que hubo creyentes en el primer siglo que, habiendo reconocido, confesado a Cristo como su Señor, como su Salvador, no habían tenido la experiencia del bautismo en agua. Ahí habían partido, habían muerto. Entonces su familia se bautizaba en nombre de aquel que había muerto, que había partido, no como una forma de alcanzar perdón de pecados ni nada de eso, sino como una forma de dar testimonio de que aquel que partió también era parte de la comunidad de creyentes. Era algo simbólico. Era una tradición que tenía que ver con este sentido de reconocer al que murió también como parte de la comunidad, también como alguien que confesó a Cristo en su momento, pero no pudo bajar a las aguas. No tiene más connotación que esa. Es una tradición que no ha llegado a nuestros tiempos, pero el significado de aquello no tiene que ver nada más con lo que les he explicado. El punto es, si no resucitan los muertos, todo lo que ustedes hacen, esa esperanza que abrazan tener por los que ya han partido, es también ilusoria. Si los muertos no resucitan, dice Pablo, entonces comamos y bebamos, dice el pasaje, que mañana moriremos. Si no hay resurrección, si no hay esperanza, si todo lo que tenemos está en este mundo, comamos y bebamos, entreguémonos a todos los placeres que teníamos antes, sin ningún cuidado. Pablo está siendo irónico en esto, ¿cierto? Pablo está tomando las palabras de Isaías en el capítulo 22, que hablan precisamente acerca de aquellos que no reconocen a Dios y no han sido fieles a Dios, no quieren perseverar en sus caminos. Y dicen, ¿saben qué? Comamos y bebamos. Total, Dios no tiene idea de lo que estamos haciendo ni viviendo. Desentendámonos de todas nuestras responsabilidades delante de Dios. Pero para nada eso es así. Pablo les ha hablado desde un fundamento en los testigos oculares, en las Escrituras, en su propia experiencia de conversión cuando vio a Cristo resucitado. Les ha hablado acerca de las Escrituras como fuente de este testimonio. Les ha dicho que en el tiempo final, en un momento de la historia, Cristo se va a manifestar y la resurrección de los muertos tendrá lugar, tal cual como fue la resurrección de Jesucristo histórica en un momento, en un lugar. La resurrección de los muertos también tendrá un momento, un lugar en la historia. Vuelvan a su sano juicio, les va a decir en los versículos siguientes. Versículo 33, no se dejen engañar. Yo ya les enseñé de esto. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿A quién están escuchando? ¿A los filósofos griegos que desprecian la carne y dicen que el cuerpo es la cárcel del alma? ¿A quién están escuchando? Ojo con quienes se juntan. Ojo de quién están aprendiendo. Yo ya les enseñé. Pero las malas compañías corrompen las buenas costumbres o distorsionan las buenas enseñanzas. Versículo 34, vuelvan a su sano juicio, Corintios, vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes les digo. Y aquí hay un tirón de orejas para la iglesia. Pablo dice que es una vergüenza para la iglesia que haya entre ustedes gente que desconozca o enseñe algo contrario a lo que él enseñó. Se espera que la iglesia guarde el depósito, que la iglesia guarde las enseñanzas y las transmite, las comunique. Los corintios no están haciendo esto. No están comunicando fidedignamente lo que es el mensaje acerca de, en este punto, la resurrección. Hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes, lo digo.
pero nosotros aguardamos la resurrección. Cuando lo corruptible, va a concluir Pablo, se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Queridos, todos nosotros estamos destinados y un día enfrentaremos cara a cara la muerte. Nuestro cuerpo se va a ir deteriorando, van a aparecer las enfermedades, no vamos a poder eludir el paso del tiempo, la visión se va a perder, vamos a escuchar menos, las fuerzas se van a debilitar, vivir se va a hacer cada vez más pesado y complicado, porque el cuerpo se va a ir deteriorando y desgastando. Todos atravesaremos esa experiencia. Todos un día enfrentaremos la muerte. Pero tan cierto como que enfrentaremos la muerte, el pasaje dice que un día también seremos resucitados. Y esto que hoy día se está desgastando, esto que hoy día pierde vigor, esto que hoy día se deteriora cada vez más, las enfermedades que cargamos, el desgaste físico, emocional, mental, el deterioro cognitivo que vamos teniendo en algunos casos, que se va teniendo en algunos casos. Todo eso, dice el pasaje, va a dar lugar a algo incorruptible. El pasaje dice: cuando lo corruptible, este cuerpo que se desgasta, se deteriora, se enferma, muere, se vista de lo incorruptible, la esperanza de que Dios hará nueva todas las cosas, y lo mortal se vista de inmortalidad. Queridos, esta experiencia de vida que tenemos no es el final. El dolor que cargamos no es todo lo que viviremos. La enfermedad que hoy día cargas, por la que hoy día sufres, las limitaciones que hoy día tienes físicamente, el deterioro que hoy día tienes tal vez, no es el fin. Llegará un momento en el que Dios hará nuevas todas las cosas, y cuando manifieste Jesucristo su reino, lo incorruptible se convertirá, lo corruptible se va a vestir de incorruptible, lo mortal de inmortal. ¿Cuántos de nosotros tenemos esta esperanza? ¿Cuántos vivimos el día a día conscientes de esto, de que lo que vivimos en esta vida no es todo, queridos? Esto nos hace mirar de manera distinta la enfermedad incluso de nuestros seres queridos, porque muchos cargan con el peso y el dolor de ver a los seres queridos deteriorarse con el paso de los años, y cargar, me atrevo a decir, enfermedades que, no siendo mortales, son tremendamente crueles para la experiencia de vida, no solamente de quien las vive y las experimenta en carne propia, sino para las personas que le rodean, su círculo más cercano. Querido, yo quiero alentarte en el Señor y decirte que ese no es el fin. Ese no es todo la experiencia de nuestros seres queridos y nuestra. Hay una esperanza de resurrección. Y eso que en tu ser querido se ha deteriorado, eso que hoy día ves que él sufre, que ella sufre, un día eso corruptible se va a vestir de incorruptibilidad. Eso mortal de inmortalidad. Pablo lo dijo, ¿cierto?, en los versículos anteriores. Si mi esperanza estuviera puesta en la experiencia de vida humana, en los años que vivo en el plano de lo humano, en lo terrenal, sería un miserable. Queridos, queridas, si la resurrección no es una esperanza que aguardamos, que atesoramos, que nutrimos, que desarrollamos, de la que conversamos, compartimos, de la que nos aferramos, miserable de nosotros en nuestra experiencia mortal, aún conociendo a Cristo. Pero Pablo dice: esto no es todo. Pablo no se aferra a la esperanza de la vida en este mundo. Él sabe que no es todo. Sabe que con la resurrección se abre esa vida nueva, y todas, absolutamente todas, las bendiciones alcanzadas por Cristo en la cruz, todas, un día las recibiremos y las viviremos.
Pablo mismo describe que hemos recibido un adelanto de la vida nueva. Si bien es cierto, en la cruz alcanzó el perdón completo de nuestros pecados. Usted ha sido justificada, ha sido perdonada completamente ya por Dios a través de Jesucristo en la cruz. Las bendiciones alcanzadas por Él en el madero todavía no se nos entregan de manera absoluta y cabal. Eso tendrá lugar una vez que seamos resucitados. Por ahora, dice Pablo, hemos recibido las arras del Espíritu. Hemos recibido un adelanto pequeñísimo de lo que es la vida nueva. Eso que hoy día experimentamos como vida nueva en este mundo, después de haber recibido a Cristo y haber recibido al Espíritu Santo en el corazón, es una parte pequeñísima, pequeñísima, queridos, de la vida eterna. Porque la totalidad de esa bendición alcanzada por Cristo en la cruz va a tener lugar en su vida y en mi vida cuando seamos resucitados de los muertos. Entonces, dice el pasaje, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cuando Cristo se manifiesta en su reino y resucita a los suyos en este cuerpo incorruptible, inmortal, queridos y queridas, todas las consecuencias del pecado, incluyendo la muerte, serán anuladas, destruidas, y Él va a asumir toda la victoria como Rey y Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? No se encontrará más. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No tendrá el poder. Nunca más, queridos y queridas, en el reino que Dios va a manifestar con su pueblo resucitado, nunca más tendrá lugar el aguijón de la muerte. Nunca más dolor, nunca más enfermedad. La muerte no tendrá nunca más un lugar, porque habrá sido derrotada por Cristo de manera definitiva cuando Él se manifieste y manifieste su reino. Versículo 56, y con esto vamos concluyendo. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, les dice Pablo a los creyentes. Por tanto, mis queridos hermanos, por esta victoria que aguardamos, por esta resurrección de los muertos que anhelamos y que un día será real, manténganse firmes e inconmovibles, progresando en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, queridos y queridas, la certeza de la resurrección de los muertos, tal como Cristo un día resucitó, también seremos resucitados. La certeza de esa victoria definitiva de Cristo sobre la muerte, esa certeza, el abrazar la esperanza de la resurrección dentro de los muertos para nosotros, debe mantenernos, dice el pasaje, firmes e inconmovibles. Más allá de los logros que hoy día estemos experimentando, esos logros, ese éxito, no puede quitarnos la mirada de lo realmente valioso que es la vida nueva y que se abrirá camino con la resurrección de los muertos, queridos. Se concretará con la resurrección de los muertos. Nuestras penas más profundas, nuestros dolores más intensos, no pueden determinar la forma en que vivimos hoy día, porque hay una esperanza guardada para el creyente. Dice que en base a esta esperanza manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, en esa obra que Dios está haciendo en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia. Queridos, cuando en la vida nos toca vivir estos momentos difíciles, que abrazar la esperanza de la resurrección cambie nuestra forma de vivir, nos ayuda a mantenernos firmes y a perseverar. Pero que ni siquiera los logros, el éxito, las riquezas de este mundo nos nublen el juicio, como si eso fuera todo lo que pudiéramos esperar. Hay algo mucho más valioso que nos aguarda con la resurrección de los muertos. Para aquellos que han perdido un ser querido, para aquellos que están viendo a su ser querido, su padre, a su madre, ver su salud deteriorada, queridos, no es el fin. Un día lo corruptible se va a vestir de incorruptibilidad y lo mortal de inmortalidad. Un día experimentaremos toda la bendición alcanzada por Cristo en la cruz, pero eso está guardado para el momento de la resurrección. Por eso debemos proclamar
esperar, anhelar, abrazar esta certeza de este día que nos espera cuando Cristo se manifieste. Vamos a tener un momento de oración, queridos y queridas. Esta es una vida que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Pablo describe muy someramente cómo se va a dar la resurrección, porque ni Pablo lo sabía. La resurrección podríamos especular mucho, pero no vale la pena. Solamente decir que la resurrección es mucho más de lo que siquiera soñamos e imaginamos. Es una realidad que desconocemos. Es una realidad celestial que nos aguarda en Cristo y excede todo nuestro conocimiento, lo que podamos soñar. Esta reunión con Él y esta resurrección de los muertos, esta nueva forma que tendremos de vivir en la presencia de Dios, sobrepasa por mucho lo que Pablo describió y lo que nosotros pudiéramos pensar, imaginar o soñar. Pero es una esperanza real que aguardan los creyentes y que debemos aguardar nosotros hoy en día. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, abrazando, aguardando esta esperanza gloriosa de la resurrección. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy día nos recuerdas una enseñanza que desde el comienzo, Señor, desde el momento primero de la resurrección de Jesucristo, fue comunicado, transmitido, testimoniado por la Iglesia, Señor, el hecho de la resurrección. Ayúdanos, Señor, a abrigar en nuestro corazón esta convicción, a depositar nuestra esperanza en Ti y en esa resurrección de los muertos con la que un día, Señor, nos esperas para abrazarnos, para estar eternamente como pueblo en Tu presencia, Señor. Eso es porque esa esperanza un día tendrá lugar y se va a concretar. Que abrazar la esperanza de la resurrección modifique nuestra forma de ver el presente, tanto los logros como las pérdidas, tanto las alegrías pasajeras de este mundo como también los dolores pasajeros de este mundo, Señor. Y que podamos decir, junto con el escritor Pablo de esta carta, que esta esperanza nos ayude a mantenernos firmes, inconmovibles, progresando siempre en esta obra que estás llevando adelante en nuestro corazón, en nuestras vidas, y que aún no concluyes, pero que has prometido terminar, perfeccionar y hacer cabal cuando Tú te manifiestes, Señor, en ese día de la resurrección. Ayúdanos a abrazar y a abrigar esa esperanza también. Hay tantos hermanos y hermanas que durante estos días han perdido seres queridos. Señor, a través de esta esperanza gloriosa, alienta también sus corazones para perseverar y mantenerse firmes en medio del duelo, en medio de la pérdida, Señor. Padre, pero que esta esperanza no quede solamente en nosotros, que lo hagamos parte de nuestra misión en este mundo. Señor, oramos por los muchos que hoy día no te conocen, por los muchos que hoy día nos rodean y que tienen temor de la muerte, porque no está en ellos esta esperanza. Desconocen que hay una vida en Ti, desconocen que hay una resurrección de los muertos. Ayúdanos a comunicar este mensaje a un mundo desesperanzado, a un mundo que le teme al dolor, al sufrimiento, a un mundo que le teme precisamente a la muerte. Porque en Ti hay victoria, Señor. Porque un día mostrarás Tu absoluto poder y la victoria sobre la muerte, Señor. Que comuniquemos esta esperanza también a quienes nos rodean, mientras sigues alimentando y consolidando en nosotros Tu obra, esta fe, para perseverar en esta vida, Señor, y en Tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.